Hola, soy Mar y en este video vamos a hablar de Saturno retrogradando en el signo de Piscis. Saturno ahora mismo está estacionario, es decir, es un movimiento aparente de quietud. Cuando un planeta retrograda desde la Tierra se ve como quieto. Y como Saturno es un planeta lento, tarda unos días, recién va a ser el 4 de julio, que empieza a transitar grados hacia atrás. Por ahora se va a quedar quieto, ya lleva unos días así, y podemos sentir algunos efectos cuando Saturno está estacionario, ya sea para ahora iniciando su retrogradación o cuando empieza a ponerse estacionario para arrancar directo. Tenemos unos meses para revisar asuntos pendientes, para revisar temas que tienen que ver con estructura, con responsabilidad, con madurez, con trabajo también, metas a largo plazo, todos los temas de Saturno y su signo regido Capricornio, que este mes en particular es muy relacionado con el tema de dejar ir, ya sea asuntos de estructura que ya no tienen mucho sentido, responsabilidades que ya sea que las hemos tomado en un momento y ahora nos hemos dado cuenta que no podemos con esas responsabilidades, o al revés, tomar nuevas responsabilidades y reafirmar el compromiso hacia cosas que las teníamos un poco olvidadas. De eso se trata estos meses que vamos a tener, y en particular Saturno cuando está retrógrado, pero en general todos los planetas cuando retrogradan, nos dan una ventana hacia la reevaluación de hasta dónde llegamos con esos planetas. Es decir, ahora hemos llegado hasta un punto de Saturno y en el momento, estos meses hasta octubre, vamos a poder revisar si este lugar que alcanzamos en cuanto a responsabilidad, metas a largo plazo, compromiso, consistencia, está ok para nosotros o si hay algunos reajustes que queramos hacer. Es muy importante este mes en particular porque tenemos 2 lunas llenas en Capricornio. Capricornio es el signo que sí rige Saturno. La primera luna, la acabamos de pasar hace menos de una semana, es una luna que se dio con Saturno directo. Por eso yo dije en mi vídeo que la ideal luna para soltar y dejar ir, si bien las lunas llenas se tratan de eso, es la siguiente, porque la siguiente va a ser con Saturno retrógrado. Entonces nos va a hacer más fácil entender y revisar qué cosas sí ya podemos soltar. Y esto tiene que ver también con un movimiento general. Es importante que dividamos los temas para poder entenderlos, pero la astrología está todo relacionado. Entonces, hay 2 movimientos de los que hablo muy seguido. Uno es el movimiento que está haciendo Plutón, que es un cambio de paradigma a nivel global que viene entrando y saliendo de Capricornio a Acuario los últimos años, Plutón, pero ahora definitivamente va a entrar en Acuario, está en Acuario ahora, va a retrogradar también en octubre, septiembre ya se pone estacionario, en octubre estará en Capricornio y en noviembre entra definitivamente Plutón en Acuario. Entonces, este último momento que vamos a tener cuando Saturno se pone directo y luego Neptuno también se va a poner directo, que este es el segundo movimiento del que hablo también, que Neptuno está a unos minutos nomás del grado 0 de Aries, pero no va a llegar, sino que va a retrogradar también unos días después de Saturno, ya luego hablaré de eso. Este movimiento de Neptuno saliendo de Piscis para entrar en Aries, que también lo vamos a ver en 2025 y 2026, también habla de un gran cambio de paradigma a nivel global y no es algo separado, sino que viene en conjunto con Plutón. Y Plutón ha estado en el signo de Capricornio durante más de 15 años. Es muy interesante porque ha demolido estructuras y el arquetipo capricorniano se ha renovado y se está todavía renovando. Pero esta oportunidad que tenemos con Saturno retrógrado en Piscis, que además es el signo de los finales, tiene que ver con prepararnos para tener una estructura blanda, una estructura como el agua. Saturno en Piscis, para mí algo que vi cuando entró Saturno en el signo, fueron muchas referencias de
del mundo de las corazas, de los caracoles, por ejemplo los abalones o los caracoles. Estas son estructuras Saturno en Piscis. Si Saturno es el ingeniero cósmico y Piscis es el todo, con Saturno en Piscis hay una estructura que puede ser de cualquier tipo, de lo más suave, de lo más curvo, de las formas espiraladas que tienen que ver con la geometría sagrada. Hablamos de una estructura alineada a lo último dentro del mundo de las formas, porque Saturno es el rey del mundo de las formas, es el gran cubo de Saturno. Entonces, esas formas, esas líneas rectas que mucha gente dice que no existen en la naturaleza, yo no estoy de acuerdo. Existen líneas rectas en la naturaleza, de hecho existen cubos en la naturaleza, como en las estructuras de las piritas, por ejemplo, o de las fluoritas, que son minerales que se forman, entre otras formas, con forma de cubo y de octaedros. Entonces, todas estas formas de la naturaleza, desde las flores hasta las formas blandas como las olas, son Saturno. Cada signo de Saturno, cada aspecto de Saturno nos hace referencias a distintas formas, pero la forma es Saturno. La no forma es Neptuno. Neptuno es el principio disolutorio. Luego tenemos a Urano y a Plutón que rompen las formas. Urano las rompe con la fuerza del rayo, con la irrupción de una idea que rompe la estructura establecida, y Neptuno rompe a través del agua, de la disolución. Las piedras se ablandan con el agua, o sea, el agua puede disolver la dureza de las piedras, Saturno. Estas referencias las hago para que quede claro que hasta Saturno es que existe el mundo fenoménico. Más allá de Saturno tenemos los planetas llamados transpersonales, que tienen que ver con formas psíquicas que no encarnan en la materia. El planeta Tierra es un espacio-tiempo regido por unas leyes que son de Saturno. O sea, Saturno es el rey de este mundo, digamos, junto con el Sol. Lo que sucede cuando este planeta retrograda es que se aceleran algunas sincronicidades, ya sea cuando está estacionario de ida como cuando está estacionario de vuelta. Se aceleran ciertas sincronicidades, pueden existir encuentros o momentos que estábamos esperando o que estaban pendientes, se dan estos días de Saturno arrancando en su fase retrógrada, y lo mismo con Saturno en su fase directa. Estamos llegando a una luna nueva en Cáncer, que este es el punto de inflexión entre las dos lunas llenas en Capricornio, y esta luna en Cáncer es ese punto de inicio del mes Cáncer, que según el Sol y la Luna ahí nos pone un ancla entre las dos lunas llenas en Capricornio, para hacernos acordar que si estamos centrados con nuestro sentir, con lo que nos ancla en la realidad, las conclusiones van a darse por sí solas. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros atendemos a estar centrados con nuestro yo superior, con nuestro corazón, lo dicen algunos, pero con ese centro que es la conciencia yo soy, que es el ancla del alma, lo que sucede es que vamos a ver el tiempo pasar, que esto es Saturno, en los momentos en que Saturno está tan movido como ahora, además que está transitando el último signo del zodíaco, nos da una sensación de finales o de ciclos que se cierran, o de que tenemos que rendirnos, darnos por vencidos en ciertas áreas en las que estábamos insistiendo mucho. Y por otra parte, lo contrario, hay áreas en las que no le hemos puesto la suficiente voluntad, y que Saturno nos dice, pues este es el momento de retomar con esto, es el momento de retomar esta estructura que no tenía una forma clara o que no se había tomado en serio. Saturno es el planeta de la seriedad, del compromiso. Cuando un planeta duro, digamos, como este,
Retrógrada, digamos que sus efectos son menos percibibles, es decir, si esta estructura se nos estaba tornando muy pesada o muy exigente hasta ahora, vamos a percibir un freno como si fuera un descanso, pero no nos equivoquemos, que es el mejor momento para revisar todo lo que hemos trabajado y para realmente decidir en qué queremos seguir trabajando y en qué no. Es un momento de dirección. Aunque el momento de la decisión no será hasta el mes de octubre y noviembre, porque vamos a tener muchos eventos. Vamos a tener a Saturno y Neptuno arrancando directos, vamos a tener a Plutón ingresando definitivamente en Acuario, que esto es un hito, y no olvidemos que será la temporada de eclipses el mes de octubre, que esto también es siempre cuando suceden eclipses, no sé si lo habéis registrado ya, pero los invito a registrarlo. Lo dije también en el vídeo del solsticio. Los solsticios, los eclipses, son los eventos astrológicos que más se sienten, seguidos por las lunas llenas, lunas nuevas, los cambios de signo de los planetas lentos. Por eso, mi invitación es que usemos la astrología de manera práctica, aplicando todo lo que está sucediendo en el clima astral de cada momento para anclar nuestra vibración y sintonizarnos cada vez más con lo que realmente somos y dejando atrás todo lo que no somos, que esas son las cáscaras del ego. Saturno nos habla un poco en Piscis, nos habla un poco de que esa cáscara del ego, como las formas del mar, tienen que adaptarse como el agua. Es decir, así como vemos los animales de la tierra teniendo formas de la tierra y vemos a los animales del agua teniendo unas formas muy surreales, digamos, este Saturno nos invita a eso, a conectar con el mundo de los sueños, que esto también es Piscis, y a inventarnos, o mejor dicho, a canalizar nuestra forma, por más que esa forma parezca surreal, onírica, es una estructura blanda, es una estructura de agua, Saturno en Piscis, y tiene que ver con dejar atrás todo lo que fue el ciclo desde que Saturno estuvo en Aries hace 30 años hasta ahora. Por supuesto, las personas que tengan alrededor de 29 años están viviendo su retorno de Saturno. Esto es un momento de gran estructuración, es un momento de gran anclaje de quién realmente eres y dejar atrás la comparación con la familia de origen, ya sea que esa comparación sea ser aceptado y encajar en la forma o revelarse a eso. De una u otra manera estamos todavía comparándonos. A partir de los 29 ya esto deja de tener sentido. Y lo mismo, bueno, sucede en la segunda y tercera vuelta de Saturno. Si tienes Saturno en Piscis ya sabes que este es un momento muy importante. Otra cosa es que siempre menciono, este Saturno se va a unir a Neptuno en el grado 0 de Aries. Entonces está yendo de a poquito hasta ese punto. Y tanto Saturno como Neptuno van a, en sincronía, retrogradar, dándonos un respiro para que lleguemos a ese punto preparadas y preparados. Porque ese punto implica no solo lo que decimos muchos astrólogos, va a haber un cambio, puede pasar algo a nivel global, va a haber un cambio de paradigma que tiene que ver con volvernos a conectar con el yo esencial, Aries. Pero creo que más allá de todo, a lo que estamos yendo a la humanidad es a distinguir el ego del ser. Es decir, distinguir esa parte de nosotras y de nosotros que observa y siempre ha observado desde que tenemos conciencia, a pesar de que todo cambia, nuestro cuerpo cambia, los alrededores cambian, nada se repite, y ese es el verdadero ser. Y ese ser es atemporal, es eterno y se transmuta por más que esta identidad de la Tierra cambie, muera, nazca, ese ser ya está. Entonces, recordar quiénes somos es parte de lo que creo va a suceder
en este tránsito que estamos yendo en 1 año y medio, 2. Pero por ahora tenemos que soltar lo que no somos. Entonces, ¿qué es lo que no somos? ¿Qué es lo que nos está dejando ir este oleaje pisciano de Saturno en Piscis y Neptuno en Piscis? Pues esas estructuras que ya no nos pertenecen, esas estructuras que hemos adoptado porque tenían que ver con el entorno en el que estamos, ya sea un entorno familiar, un entorno de un ambiente, un grupo, una ciudad o, o una época, porque también las épocas nos hacen creer que somos algo que en verdad son simplemente corrientes colectivas, modas, que después lo vemos y pasó. Es como observar personas que están muy identificadas con una forma de vestirse o con una determinada música que escucharon quizás o vivieron hace muchos años en un grupo determinado, pero luego cuando aíslas ese individuo de ese grupo o de esa época, sigue teniendo el apego a la pertenencia a esa forma, que no está mal, porque las identificaciones están a la orden del día y todos tenemos miles de identificaciones según nuestros gustos, según nuestro ambiente, según nuestras ideas. Lo que yo digo es que nada de eso es del todo cierto. Son solamente máscaras que si las usamos sabiendo que son máscaras de una manera blanda, como el agua, entrando y saliendo de esas máscaras, de esas formas, como cada día nos despertamos y nuestra rutina puede ser la misma, pero difiere de alguna manera, está todo bien y puede brillar nuestra luz, nuestro ser a través de esa máscara. El problema es cuando estamos tan apegados a esa máscara, a esas ideologías, a esas modas, que a la gente que más sigue las modas es la que menos le gusta la palabra, pero en verdad con la astrología nos damos cuenta de que los planetas lentos marcan modas que nadie quiere escuchar eso, pero al final son ideas que aparecen y las tomamos pensando que son nuestras y en verdad son ideas que andan por ahí en el aire según la época. Y la época va a seguir pasando y van a venir nuevas modas. Lo importante es que sepamos tomarlas, experimentarlas y dejarlas pasar a través nuestro sin creernos que somos eso, ¿ok? Y esto es la oportunidad de este Saturno retrógrado, tomar lo que realmente queremos estructurar a largo plazo y, como digo, nada se repite, si bien podemos seguir una misma rutina o podemos ser personas con gran estructura y que somos amigos de Saturno, es decir, nos gusta la repetición, nos gusta perfeccionar algo a través del tiempo y de ahí sale la maestría de la repetición, pero sabemos que es una ilusión. La repetición crea la ilusión de solidez y esto es, en última instancia, el gran objetivo de Saturno, que si tomas algo, cualquier cosa sea, cualquier actividad, cualquier hobby, cualquier profesión, cualquier actividad que pueda llegar a ser una vocación y la repites a diario, si la repites constantemente, se crea una ilusión de solidez y de ahí sale una maestría, una luz que es parecida a la luz solar, a la luz del ser. Quizás brilla menos, pero su brillo se mantiene a través del tiempo. Eso es Saturno. Saturno es algo que no tiene tanta efervescencia como la energía solar, pero dura a través del tiempo. Es el rey viejo. Si el Sol es el rey, Saturno es ese rey viejo, la hoz. Saturno es el tiempo que corta etapas. Por eso cuando hay un tránsito fuerte de Saturno, sentimos que algo se está terminando. Podemos sentir soledad, podemos sentir un frío interior, porque Saturno solo nos deja lo esencial. Entonces se siente como que estamos solo con los huesos, porque Saturno todo lo que es superfluo lo corta. Entonces personas que tengan, por ejemplo, el Sol en Piscis alrededor del grado 19-20, pueden sentir que les está pasando Saturno al Sol, pues pueden sentir
algún tipo de decaimiento. Pero cuidado, porque Saturno también les está mostrando la esencia. El tránsito de Saturno al Sol muestra tu esencia. Ahora con la retrogradación van a estar un poco más relajados. Es algo que no dura tanto, así que es para aprovecharlo. A la luna también se puede sentir eso mismo, pero a nivel emocional, y así sucesivamente según qué planetas tengas en esos grados de Piscis. Lo mismo para Virgo, que está alrededor del 19-20, del otro lado, que es la oposición, y en menor medida también las cuadraturas, que serían Géminis y Sagitario. Mi invitación es a conectar, es un llamado a la conexión y a la reconexión con todo lo que hayamos dejado pendiente, poder soltar aquello que sabemos que no pudimos completar, aceptar que está completo en sí mismo en esa etapa, y una invitación para también retomar eso que dejamos abandonado y que ahora es el momento de que, si nos resuena, continuarlo. Una observación interesante que ya lo he mencionado en varios vídeos es que el centauro Neso, que es un asteroide que se caracteriza por ser una llave, es un centauro, los asteroides centauros son llaves a los planetas transpersonales. Neso habla de la llave a Plutón, la llave al poder personal. Y como este tránsito tan largo de Plutón en Capricornio se va cerrando este año, que también tenemos las 2 lunas llenas en Capricornio, y a Saturno en el último signo, que es un cierre en sí mismo, creo que es muy importante ir directamente a la oscuridad, porque este centauro habla de un arquetipo de oscuridad, de lo muy rechazado en la psique, y que busquemos dónde es que somos víctimas o victimarios, ya sea un papel o el otro, no es exclusivo, y veamos si podemos trascender a través de darnos cuenta de que esos papeles son solo ideas, puntos de vista, perspectivas en una narrativa que es la narrativa de nuestra vida, y que busquemos una versión alternativa y superadora de esos papeles. Esto tiene que ver con poder ver desde afuera, poder conectarnos con ese observador que no es en la primera persona, el ego, que se toma todo personal, sino ese observador que está más allá de las características actuales de nuestro ego. Por eso digo, es la observación desde que tenemos conciencia. Nuestro cuerpo, nuestro ambiente va cambiando alrededor a lo largo de la vida, pero el observador no cambia. Entonces, ese observador que no cambia es con quien tenemos que conectar para ver en qué puntos hemos perdido energía por ser víctimas o por ser victimarios, y cómo podemos decir basta a ese papel, cómo podemos profundizar en esas identificaciones egoicas y darnos cuenta de que no somos eso, porque somos infinitamente más grandes que una historia en particular. Y repito lo que dije en el video de la luna en Capricornio, que es que Saturno dice, para cambiar el pasado solo tienes que hacer más. No podemos cambiar lo hecho, no podemos viajar al pasado. Lo que sí podemos es, desde el presente, crear más contenido en nuestra historia para que ese contenido del pasado sea tan pequeño que el peso que estamos creando en el presente, el peso de lo que somos y que estamos creando en el presente, va a crear un nuevo pasado. Un pasado en el que esos hechos que nos desagradan y que nos hubiera gustado cambiar van a tener una importancia relativa en comparación a todo lo demás. Si te quedaste en el pasado y no has hecho más en el presente, no has hecho nada que tenga un significado que le haga sombra a ese pasado, pues esta es la invitación, a hacerlo ahora. Porque el pasado en algún momento, el presente en algún momento va a ser pasado. Entonces, para cambiar el futuro, para cambiar el pasado, es desde el presente y desde la capacidad de visionar hacia dónde queremos apuntar, sin olvidar que todo eso ya lo tenemos aquí ahora.
crecer no significa negarnos en el presente, significa aceptarnos completamente en el presente e ir hacia nuevos objetivos solo para ver de qué somos capaces. Porque somos capaces de todo y más. O sea, cualquier objetivo que tengamos, con persistencia, lo podemos conseguir. El tema es esa persistencia, esa consistencia. ¿Cómo podemos tener una conexión tan fuerte con nuestro objetivo que podemos hacer la reverse engineering hacia el presente y encontrar un paso a paso que nos lleve a ese futuro? Y eso, inevitablemente, va a cambiar el pasado, o al menos nuestro punto de vista del pasado, en cuestión relativa, porque al añadir más pasado, al añadir más contenido al pasado, más contenido de información positiva para nosotras, esa información negativa va a ser usada con resiliencia y además que en perspectiva se va a ver muy pequeña. Entonces, Piscis, que es el signo donde no solo está Saturno, sino también Neptuno, es el signo del perdón, es el signo del poder comprender con una visión clara de la totalidad y poder perdonar, no ya por obligación o por forzarnos a perdonar, sino porque ya no queda más, ya está todo a la vista en Piscis. Y se reinicia el ciclo en Aries de cero. Por eso estamos en un final de finales y es el momento indicado para soltar identificaciones, para reinventarnos y para perdonar y perdonarnos. Y para ver que también esa postura de victimario o de víctima son dos caras de una misma moneda y que si somos víctimas hay un yo potencial en el otro que nos hizo daño, y si nosotros hemos hecho daño y nos sentimos culpables, tenemos que saber que ese otro también es parte de ti, porque somos todos uno al fin y al cabo. Son los roles, son los papeles que elegimos en la tierra los que nos convierten en una persona o en otra. Y aquí no se trata de tener superioridad moral, simplemente de aceptarnos, poner límites, porque también si hubo un pasado en el que alguien nos hizo daño, ¿cómo podría cambiarse eso en el futuro teniendo límites? ¿Cómo eso del pasado me enseña a que no me vuelva a pasar? Porque ahora tengo límites y sé que mis límites son lo suficientemente consistentes como para que otra persona no los traspase. Y lo mismo del otro lado, donde yo he traspasado límites de otros y cómo puedo respetar esos límites sin traspasarlos en el futuro, cómo puedo entender los límites, porque también Piscis es el signo de los no límites. Saturno en Piscis son límites que se disuelven, límites flexibles, pero siguen siendo límites. Por eso lo comparé con los animales o las estructuras de los caracoles, porque esas son estructuras muy particulares, digamos, muy psicodélicas, pero siguen siendo parte de esta realidad fenoménica, no son ciencia ficción, son reales. Entonces, Saturno en Piscis está al límite de la ciencia ficción, pero es todavía realidad. Entonces yo creo que lo más parecido que hay es el mundo de los fondos marinos y todos los animales con formas y colores súper amplios y diversos, los que nos enseñan que toda forma es posible. Yo creo que muchos en este momento se están dando cuenta que intentaron tener una forma a lo Capricornio, una estructura a lo Capricornio, porque Capricornio era lo único que había durante mucho tiempo, y ahora cada uno se está dando cuenta de que sí, hay algunas personas a las que la forma y la estructura Capricornio, que es la forma estructura Saturno clásica, le va bien, pero para gustos los colores. Cada uno puede tener su forma, su estructura, sus límites, su rutina, su responsabilidad, su manera de crear bases hacia el futuro. Porque Saturno, al final, más allá del signo, siempre habla del paso a paso todos los días hacia un objetivo en el futuro. Pero según tu signo, casa, aspectos y según tu personalidad vas a crear una forma y una estructura que para ti funcione. Hay personas que les funciona
trabajar a las 5 de la mañana y hay personas que les funciona trabajar al final de la noche. Cada uno le va bien lo que le va bien, no podemos todos encajar en la misma cajita. Y esto es lo que requiere una gran valentía, poder decir, no renuncio a la estructura, pero sí me deshago de las estructuras viejas que no me pertenecen. Muy bien, esto fue todo y cualquier duda de Saturno, que es un planeta muy amplio, muy rico en complejidad y que según tu fecha de nacimiento vas a tener un Saturno en distinto signo y según tu ascendente en distinta casa. Si quieres saber más información, pues apúntamelo en los comentarios y lo puedes buscar también en tu carta natal, donde está Saturno. Si tienes aspectos duros al Sol, a la Luna, vas a tener una personalidad muy saturnina, o simplemente, como digo, hacerte el autotest de Capricornio, que te lo dejo en mi video anterior de la luna llena. Muchas gracias, adiós, hasta la próxima.